al nombre de Cristo. Como es de costumbre, amados, invito a cada oyente, cada persona que nos ve por este medio, que sea tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Y vamos a continuar con este tema. Satanás ataca a la iglesia. Satanás ataca a la iglesia. Gloria al nombre de Cristo. 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 Amén. Tomamos la palabra ahí en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Hay quienes en todas las versiones le colocaron Hechos de los Apóstoles, son mentiras. Hechos del Espíritu Santo. Amén. Hay que llamar las cosas por el nombre. Gloria al nombre del Señor. Amén. Capítulo 14 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Capítulo 14, verso 22. Gloria al nombre de Cristo. Continuamos con este tema. Satanás ataca a la iglesia. Y dice aquí este pasaje, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Yo no me explico por qué en muchos lugares no hablan con claridad acerca de las circunstancias difíciles que ha de padecer el pueblo cristiano o aquellos individuos, hombre o mujer, que se convierte a Cristo. Inmediatamente se convierten a Cristo. Hay ciertas circunstancias difíciles que hay que enfrentar, batallas que pelear. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay algunos lugares, algunos concilios donde no se habla sino del evangelio, de que todo es a pedir de labios, que todo es color de rosa, que en Cristo ya cesaron los problemas, las dificultades. No hay persecución. Y ahí está el caso del evangelio de la prosperidad, donde estos ministros fraudulentos, pícaros, ladrones, estafadores, mercaderes de la palabra del Señor han engañado a muchos borregos, lacayos, porque así lo llamo aquellos indoctos, indóciles, que no estudian la palabra del Señor y se dejan engañar, porque más pendejo es quien se deja poner una vacuna que no es que la que es. Alabado sea el nombre del Señor. Y como dice el proverbio mundano, primero se acaba la guamasa que los marranos. Por eso, mientras este servidor esté aquí en esta tierra, pase lo que pase, suceda lo que suceda, hablaré con claridad. Alabado sea el nombre del Señor. Y desenmascararé a aquellos predicadores fraudulentos que no le enseñan a la iglesia sino
colosenses en la iglesia no les enseñan doctrina, alabado sea el nombre del Señor. Y qué tristeza que grupos que un día comenzaron en el Espíritu, aunque poco doctrina enseñan, pero que al menos había un celo a la palabra del Señor, ya ni siquiera nada de celo hay, empezando por los maestros, teólogos, reverendos, alabado sea el nombre del Señor, que no saben nada de la palabra del Señor, y si la saben la tapan, la ocultan. Y vamos a hablar algo que es espeluznante. La iglesia cristiana en este momento, en los países donde no hay persecuciones, donde ha entrado el peligro más terriblemente espantoso en sus vidas. Como no hay persecución, como hay comodidades, lo más tremendo para manejar el ser humano son las comodidades y los bienes. Por eso el salmista decía muy claramente que no le diera mucho, que no fuera que al tenerlo tanto él se exaltara con Nabucodonosor, que en su grandeza negó a Dios, lo cual Dios tuvo que llevarlo a comer hierba con las bestias. Y no me dé poco, no vaya a ser que robe y te deshonre. Entre otras palabras, cuando dijese el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, con sustento y abrigo están contentos. Alabado sea el nombre de Cristo. Satanás ataca a la iglesia. Lógicamente, a pesar de la seguridad en Cristo, Él nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Y Él lo dijo muy claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Solamente lleguen a mi amnistía, que yo les daré la victoria. Fácil y ligera es mi carga. El yugo del Señor no es difícil, es fácil. El Señor nunca nos ha exhibido al pueblo cristiano en ninguna parte de las Sagradas Escrituras que no tendremos problemas, dificultades, circunstancias difíciles. Antes, por el contrario, Él lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y también lo dijo muy claro que Satanás no dejaría de cesar, no cesaría, hermano, no descansaría. No dejaría un solo instante de dejar de estropear nuestro caminar. Siempre está ahí, pendiente de hacernos la vida imposible al pueblo cristiano, en especial a aquellos árboles que están dando frutos, a aquellos hombres y mujeres que están dando frutos espirituales dignos de honra, alabanza y adoración a nuestro Dios. Estamos viviendo el tiempo donde el diablo se ha levantado con grande furia contra el pueblo cristiano. Y lamentablemente mucho pueblo cristiano no tiene conocimiento acerca de la batalla que tenemos que lidiar, según Efesios capítulo 10 del capítulo 6 verso 10 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. En donde ahí hay un uniforme para el cristiano, para el soldado de Jesucristo, porque tenemos una batalla que hacerle frente, y es contra un régimen bien organizado, el regimiento de Satanás, el batallón de Satanás, que está bien preparado, bien coordinado. Alabado
sea el nombre del Señor. Entonces, lógicamente, a pesar de la seguridad en Cristo, Satanás atacará a la iglesia. Él no se va a quedar manicruzado. Ya él fue enjuiciado. Ya él fue enjuiciado en el momento cuando Cristo murió y resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor le pegó un totazo tan duro en la cabeza, como dice la palabra. Satanás heriría a Cristo en el calcañar, pero Cristo le heriría en la cabeza. Y por ese trambulequeo en que él vive, es que él está haciendo la de las suyas. Y Dios se lo está permitiendo. Porque es que al reino de los cielos no entran cristianos carretillas. Al reino de los cielos no entran cristianos pusilánimes, mediocres. Entran cristianos valientes, que le hicieron frente primero a su peor enemigo, que es su carne. Alabado sea el nombre del Señor. Satanás ya está vencido, pero él, como es una serpiente, os lo dije en el segmento pasado, un campesino le cortó la cabeza a una serpiente, iba con su niño, y el niño le dijo: papá, pero ¿por qué ese cuerpo todavía se está retorciendo, hijo mío? Es que no se ha dado cuenta que está muerto. Satanás no se ha dado cuenta que está muerto, está vencido. Que el Señor lo reprenda. Entonces, a pesar de la seguridad que es en Cristo Jesús, Satanás atacará a la iglesia. Por eso el pueblo cristiano no puede quedarse manicruzado, doblando las rodillas, haciendo carrizo, estar relajado. Porque Satanás ataca las 24 horas del día. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pues Jesús lo dejó bien claro en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. En estos dos capítulos de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, ahí se ve el ataque de Satanás contra la iglesia de Jesucristo hasta el día de hoy, que son iglesias proféticamente hablando para toda la edad de la iglesia cristiana, desde que se fundó. Alabado sea el nombre de Cristo. Estas iglesias fueron históricamente prototipos de iglesias que existen en la actualidad. Alabado sea el nombre del Señor. Téngase muy en cuenta esto. Estas iglesias de Asia Menor, las que existieron en aquel entonces, históricas, son prototipos de iglesias que existen en todas las épocas de la historia de la iglesia cristiana. Prototipos. Y vamos a mirar el descenso tan tremendo, el primer ataque que el enemigo le lanzó y la iglesia cayó redondita. La pérdida del amor hacia Dios, hacia Cristo, hacia las cosas sacras. Mientras usted esté amando lo sacro, lo sagrado, lo divino, lo maravilloso, mientras usted ame la palabra del Señor, ame a Dios, ame a Cristo, ame al Espíritu Santo, usted permanecerá fiel y es un guerrero intocable por el enemigo, lo cual él tendrá que huir despavorido, porque ahí está el Dios Todopoderoso en su vida, dándole siempre la fuerza necesaria para que ese hombre se abre paso en medio de las circunstancias. Es necesario, dijo el Espíritu Santo a través del apóstol, que a través de tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Mucho pueblo cristiano no ha entendido esto, que es necesario los problemas, es necesario el chismorreo, es necesario las calumnias, es necesario los menosprecios, es necesario el que lo abandonen a uno y lo dejen solo. Alabado sea el nombre del Señor. Llegó un momento
discípulos, me habéis dejado solo, pero no estoy solo. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que tiene que ser consciente el verdadero cristiano es que aunque humanamente nos hayan dejado en un desierto, en una soledad, Dios ahí está más cerca de nosotros que nunca. Él lo prometió: estaré con vosotros hasta el fin. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, estas iglesias de Asia Menor, del pasado, del comienzo de la iglesia cristiana, son prototipos de la iglesia en la actualidad. Alabado sea el nombre del Señor. Cada una de ellas tienen características únicas. Únicas. Cada iglesia. Así como cada miembro de cada congregación tiene sus propias características, sus propios caracteres. Alabado sea el nombre del Señor. En conjunto, la iglesia en general tiene diferentes características, hablando en cuanto a el proceso de las iglesias del pasado que se han venido desarrollando en la actualidad. Estamos entendiendo. Son únicas las características. En ninguna de las iglesias las características son iguales. Ninguna se parece a otra. Así como los miembros de la iglesia determinada, ninguno nos parecemos a otro. Amén. Somos diferentes. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué le dijo el Señor a cada una de esas iglesias? Alabado sea el nombre del Señor. 5 de estas iglesias tuvieron una terrible necesidad de advertencia. Qué bueno que el Señor a nosotros no nos tenga que advertir, pero sí nos tenga que recordar nuestra responsabilidad, nuestros compromisos que tenemos delante de Dios y delante de los seres humanos. Que nos recuerde siempre, pero que no nos tenga que hacer determinadas correcciones que han de ocasionarnos dolor. Porque a estas 5 iglesias hubieron advertencias y hubieron también imposiciones que les dolerían. Alabado sea el nombre del Señor. Esmirna y Filadelfia, que ojalá usted y yo, hermano, pertenezcamos especialmente en la iglesia de Filadelfia. Que no nos preocupemos tanto por la fuerza que tiene determinada congregación. Yo me pongo a analizar en este momento la fuerza que tiene la misión determinada, que muchos quedan abismados, quedan con la boca abierta de ver esa fuerza, esa potencia, cómo esas iglesias son fortalecidas, cómo hay tanta membresía, cómo hay tanto crecimiento. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero un día Dios le dijo a un siervo que él se ufanaba de ver lo numeroso que estaba creciendo la iglesia. ¿Cómo era ese crecimiento? Pero se había olvidado este hombre de que el mejor crecimiento que puede el hombre de Dios, el predicador, el pastor, el mejor crecimiento que puede ese hombre almacenar en su corazón es el crecimiento que Dios da a la iglesia. No el de ganar tantos miembros para la congregación. Eso es necesario. Hay que hacerlo. Si esto aquí se llenase de bastantes almas, que vengan los vecinos, que venga el sicario, que venga el ladrón, que venga la prostituta, que venga el homosexual, la lesbiana, y se conviertan a Cristo, qué maravilloso es.
Pero lo más maravilloso es que Dios les dé a cada uno de ellos el crecimiento que Él sabe dar. Alabado sea el nombre del Señor. El cual la iglesia del tiempo de Pablo estaban en una contienda, en una pelea, en un agarre entre ellos mismos. Que el uno ganaba a Cristo para aquel, el otro para aquel, el otro para aquel. Y entonces el Espíritu Santo tomó a Pablo y lo puso en pie y le dijo: dígale a aquellos que usted, como misionero, siembra la palabra. Gallo, como un hombre de oración, riega la oración. Pero que el crecimiento mayor lo da el Dios. Y este hombre se ufanaba de esa congregación que estaba creciendo numéricamente, como lo hemos visto en algunos lugares, pero que hoy queda uno aburrido de ver que aquellos que se ufanaban, de ver el crecimiento, hoy están ellos en derrota, en desgracia. Le han dado prioridad a la fama, le han dado prioridad a la teología, le han dado prioridad al ministerio, a la reverencia, y se han olvidado de darle la gloria a Dios. Y le doy gloria a Dios que muchos no podrán pisar donde uno pisa, porque todos los logros que hemos obtenido se los hemos tributado a Dios. Toda la gloria se la damos a Dios. Y este hombre se ufanaba, y Dios, en un culto maravilloso donde ese hombre se veía que se estaba moviendo, dice la gloria de Dios, la presencia de Dios. Porque déjeme decirle, aquí le voy a meter un poquitico de Bencetacil a muchos que están pensando que este caminar se trata es de la presencia de Dios. Muchos dicen: hermano, estuvimos en un culto donde sentimos la presencia de Dios. ¿Quién dijo que este caminar se vive por presencia? Este caminar se vive por fe. No es de sentir, es de obedecer. Yo llevo años donde yo no siento esos ríos de agua viva, no siento esas acaricias, no siento esos corrientazos. Y eso a mí no me importa. Lo que me importa es mi relación intrínseca con Dios. Y yo sé que el Espíritu Santo, porque Él ha dado testimonio a mi espíritu de que yo soy de Dios, con eso me basta. Y si yo soy de Dios, Él está conmigo. Esto no se trata de sentir, se trata de creerle al Señor, que Él dijo: yo estaré con vosotros por siempre. Entonces en ese culto el Señor lo sacó al pastor y le dijo: venga para acá, ponte allá enfrente y mire la congregación. Cierto que hay alborozo, el ritmo de la música, los hermanos allá moviendo el cabello, las caderas. Triste y lamentablemente ese emocionalismo es lo que ha llevado a la iglesia cristiana, entre comillas, a la desgracia espiritual. Eso de movimiento, de avivamiento. Y llegó y le dijo: ¿sí ve todo eso? Sí. ¿Usted sabe cuántos miembros hay ahí? Tantos. Y bueno, de todos esos miembros que hay allá, póngale 1500. Solamente si vengo hoy por la iglesia me llevo 17. ¿De qué sirve, hermano, la fuerza? ¿De qué sirve la prosperidad? ¿De qué sirve la exuberancia? ¿De qué sirven esos templos lujosos si no está Dios ahí? En muchos lugares no se han dado cuenta que el mundo está adentro y Cristo afuera. Y son congregaciones de avivamiento.
Y la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que no tiene fuerza, pocos miembros, a contarse en una mano, el Señor estaba con ellos. Y luego vamos a mirar el por qué el Señor estaba con esa iglesia, con Esmirna. ¿Por qué con esas dos iglesias el Señor no les hizo ninguna reprensión? ¿Será que esas iglesias no eran perseguidas, no eran azotadas, no eran, hermano, asediadas por los emperadores de ese entonces? Lógico que sí. Pero se mantuvieron, se supieron mantener firmes, constantes y perseverantes en obediencia al Señor y en obediencia a su palabra, manteniendo la sana doctrina, hermano, sin dejarla manchar ni contaminar. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo, a medida que está transcurriendo el tiempo, errores que de pronto estoy observando que se están cometiendo, yo los voy corrigiendo y me voy ciñendo a la palabra, porque aquí lo más importante es la doctrina, la palabra de Dios. ¿Quién es el ministro? Es un instrumento. El siervo de Dios se ufanan de siervos. Es que y le hacen casi que reverencia. Hay lugares, hermano, donde a los siervos, a los ministros, a los predicadores les tiran pétalos de rosa, les riegan rosas y les hacen círculos para que él entre cuando va a exponer disque la palabra. El enviado de Dios, el celeste, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué somos los ministros del Señor? Somos siervos. ¿Qué es un siervo? Un esclavo. Yo soy esclavo del Señor a beneficio de las almas. Me gozo por ese privilegio que Dios me ha regalado, pero la gloria se la doy a Dios, que Él fue el que se dignó escogerme como tal. Alabado sea el nombre del Señor. Y la iglesia de Filadelfia y de Esmirna, hermano, no tuvieron reprimendas que corregírseles. Qué bueno que a usted, como pueblo de Dios, el Señor no tenga que corregirle, sí lo tenga que instruir, porque la instrucción es muy distinto a la corrección, a las reprimendas. Y si nos tiene que corregir, también que nos corrija. Pero es bueno la dirección. Que el Señor no nos tenga que dar una reprimenda, alabado sea el nombre del Señor. Que nos corrija, sí. Que nos enseñe, nos capacite, nos direccione. Pero qué vergonzoso, hermano, es el estado tan crítico, tan clínico en que se encuentra la iglesia llamada cristiana en la actualidad. Y son los que más hacen bulla, hermano. Qué triste y lamentable es esto, hermano. Que los que más, hermano, ridiculizan al Señor, ridiculizan su palabra, ridiculizan el evangelio, los que están tirando por tierra todo, hermano, son los que más se muestran. Alabado sea el nombre del Señor. Razón tenía el Señor Jesucristo que dijo que son más sagaces los de las tinieblas que los hijos de Dios. Sagaces, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. A Dios todo honor y toda gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, amado, a 5 de ellas el Señor les hizo una terrible advertencia. Alabado sea el nombre del Señor. A Esmirna y a Filadelfia no les advirtió nada, las elogió. Hay progresión en las advertencias de cada una de estas iglesias. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Amén. Sea bendito el nombre de Cristo. Hay progresión. Progresión. Las advertencias
A esta primera iglesia, a la segunda, fue mayor que la de la primera. La tercera fue mayor que la primera y la segunda. Y así fue en progreso, creciendo. Porque triste y lamentablemente, para cuando se aparezca el anticristo, la iglesia de Filadelfia tiene que encumbrar al anticristo. Lo tiene que exaltar en el nombre de Dios. Entre comillas. Es la que lo va a ovacionar. Ahí está el ecumenismo, encabezado por el Papa Francisco. Señor, reprenda al diablo. Llegó el momento en que los judíos se quedaron mirando a Juan el Bautista y le preguntaron: ¿usted quién es? Porque la fama se difundió. Ese hombre, cuando hablan, las piedras se derriban. Y cuando oyó el pueblo la respuesta de Juan, se quedaron estupefactos. No así muchos ministros hoy día le preguntan: ¿usted cómo se llama? Carl Luna, el estafador, el ladrón. Benny Hinn, el que se enamoró de los relojes de oro y los anillos de oro del pueblo llamado cristiano, de los borregos de esa denominación. Y se dan ínfula de grandeza. Y Juan el Bautista llegó y dijo: soy una voz que clama en el desierto. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Ojalá el nombre de uno no apareciese ni siquiera en ningún lugar. Que se oiga la voz, que es lo más importante. Amén. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. La segunda advertencia es más severa que la primera, y así sucesivamente. La iglesia empezó amando a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y dónde termina? Amando al mundo, amando las comodidades, amando el elogio. Alabado sea el nombre de Cristo. La última advertencia se dirige a una iglesia totalmente corrompida y apóstata, donde se reunieron todas las herejías, todas las doctrinas falsas. Y la iglesia no se ha dado cuenta. El ecumenismo, la iglesia laodicea, la iglesia apóstata. Las iglesias comenzaron con buenas intenciones. Igual sucede en todos esos grupos. Empiezan con buenas intenciones, llamando a las personas a un supuesto arrepentimiento, a una supuesta entrega a Cristo. Amén. ¿Quién dice que no? Va que el grupo le dan su tratadito, le dan un mensaje,
reciban a Cristo. ¿Quién dice que eso no es bueno? Buenas intenciones. Pero cuando ya están las personas allá, cuando ya los han encarcelado, les empiezan a trabajar de la manera antibíblica. Todas las iglesias comenzaron con buenas intenciones, pero con un declive espiritual terrible y espantoso, lo cual la condujo a la bancarrota espiritual. Ojo a eso. Empezaron con buenas intenciones, pero llegó el momento de un declive terriblemente peligroso espiritual, lo cual las condujo a la bancarrota espiritual. Qué bueno, hermano, que nosotros, como escogidos de Dios, por ese amor tan grande, hayamos hecho lo contrario de la iglesia de los Galacia y de los Corintios. Comenzar en el espíritu y terminar en la carne. No, empecemos en la carne y terminemos en el espíritu. Yo llego a la iglesia enfermo, llego siendo un carnal, siendo un depravado, un corrompido. Aquí estoy, Señor, necesito la medicina, necesito el tratamiento, necesito ir al quirófano porque estoy que me muero. Llegar en la carne, pero no llegar en el espíritu y terminar en la carne, en ese proceso de declive. ¿De qué sirve tener alto conocimiento como lo tuvo la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, donde en la iglesia de Corinto se manifestaron todos los dones del Espíritu Santo? Todos los frutos del Espíritu se estaban manifestando, moviendo en esa iglesia. En los Gálatas igual. Pero los Gálatas inmediatamente se desubicaron y empezaron otra vez a reconvenir, a querer volver a la ley. Alabado sea el nombre del Señor. Pero un declive espiritual las condujo a la bancarrota espiritual. Un declive. Por eso, hermano, es bueno que usted individualmente, porque estoy hablando a la iglesia de Jesucristo, la del siglo XXI, los fieles hombres y mujeres de Jesucristo. Es bueno que usted haga un esto en su camino y examine su vida, cómo está andando a la luz de la palabra del Señor. Mírese en el espejo de la palabra. Hágase un autoexamen cómo está delante de Dios. Porque de un momento a otro va a suceder lo inesperado por la raza impía. Desaparecerá la iglesia de Jesucristo de este globo terráqueo e inmediatamente comenzará el Cristo de Satanás a hacerlas de él. Hágase un autoexamen, hermano, cómo está delante de Dios. Que la palabra, hermano, lo confronte. Déjate corregirte la palabra del Señor, porque esto es un caso de vida o muerte. O te corriges y vives, o no se corrige y muere. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a observar cómo Satanás se infiltró en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y cómo el Señor nos instruye para tratar con los ataques de Satanás. Cómo Satanás
se infiltró en la iglesia. Y la manera que Dios nos enseña a nosotros para hacerle frente a los ataques del enemigo. Yo no sé en este momento, desconozco la estrategia militar del ejército de nuestro país para combatir la delincuencia, si es que lo dudo. Pero las Fuerzas Armadas, para poder ir a combatir, tienen que conocer mucho acerca del enemigo y luego aprender cómo defenderse del enemigo. Por eso uno de los ejércitos que había en la actualidad en Latinoamérica o en el mundo excelentes para combatir la delincuencia, especialmente la guerrilla, nuestro ejército colombiano. Entonces vamos a observar cómo Satanás se infiltró en la iglesia y cómo el Señor nos instruye para tratar con dichos ataques que no son fáciles. Amén. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Sabemos por experiencia que todo comienzo se empieza con mediocridad, con cierto desconocimiento. Yo recuerdo cuando comencé en este caminar, el deseo que había de mi persona era hacer la obra, pero triste y lamentablemente, como había una mala instrucción, una mala enseñanza, una mala capacitación para la evangelización. Alabado sea el nombre de Cristo. Salíamos y hacíamos la obra y cometíamos un sinnúmero de errores doctrinales garrafales. Alabado sea el nombre de Cristo. Garrafales. Pero a medida que hemos avanzado, ha habido un proceso de ¿qué? De crecimiento espiritual y crecimiento en conocimiento. Mas no así en la iglesia. Hubo crecimiento en conocimiento, pero no en obediencia. Hubo un declive, un descenso. Por eso a la iglesia hay que enseñarles a todo el que se ha convertido, que vienen cargados con sus pecados, llenos de pecados, de maldad, vinieron en la carne, pero que el proceso va a ser para terminar en el Espíritu. Porque a pesar de que se han convertido a Cristo, siguen cometiendo un sinnúmero de errores, de pecados. Pero viene el proceso para llevarnos a vencer esos pecados, a vencer la carne, que es la que más tenemos que combatir como pueblo de Dios. Amén. Si yo le digo a determinada hermana en este momento, fea, como le salió esa arruga tan fea, ¿qué reacción cree que tomaría? Se enojaría. Por eso necesitamos el proceso. Amén. Que Dios nos capacite. Madurez espiritual, eso se llama perfección. Éfeso. Vamos a ver si terminamos. Cómo se infiltró Satanás en la iglesia de Éfeso. Amén. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 20 del libro de los Hechos del Espíritu Santo,
le dijo a los ministros de la iglesia de Éfeso, a los obispos, les dijo muy clarito: mirad por vosotros. Lo primero que tiene que hacer el pastor de la congregación determinada es mirar cómo están dando, cómo es su conducta delante de Dios y delante de los hombres. No estar mirando para allá, que le voy a dar a aquel, que le voy a dar a aquel. No, primero el mandato es mirad, mírese a sí mismo. ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Cómo te estás comportando? Mirad por vosotros. Y luego, y por todo el rebaño. El ministro tiene que estar con los ojos bien abiertos, observando cómo está andando la iglesia, doctrinalmente hablando. Si se les está enseñando la doctrina pura, sacra, bendita y gloriosa que está escrito en el decálogo de Dios. Estar observando que no vayan a haber infiltraciones doctrinales, porque las infiltraciones doctrinales son las que corrompen a la iglesia. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué hoy día es vergonzoso acercarse a muchos llamados disque cristianos? Yo me avergüenzo cuando se me acercan determinadas personas que yo sé que van a determinados grupos. Me avergüenzo. Y yo los riego a evadir. Porque cuando he tenido la oportunidad de compartirles, se enojan. Porque yo inmediatamente les voy a la doctrina bíblica. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Por vosotros, porque el Espíritu Santo fue el que te colocó a ti como pastor de la iglesia. Porque el pastor de la iglesia no lo elige el concilio, no lo elige la misión, no lo elige nadie en la tierra. Es el Espíritu, directamente el Espíritu Santo, quien nos elige como pastores. Alabado sea el nombre de Cristo. Los hermanos que quieren hacer el instituto bíblico para el pastorado están equivocados. David no se preparó para un reinado y Dios lo sacó de apacentar ovejas para un reino. Si Dios te llama, hermano, créame que Él no se equivoca y usted va a dar la medida. Usted no lo va a defraudar. Así vengan problemas, así vengan situaciones difíciles, así, hermano, te toque escarpar con las uñas, hermano. Dios irá adelante abriéndote paso en medio de las dificultades. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿para qué? Para guiar, apacentar, para guiar la iglesia del Señor Jesucristo, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Por qué le hace énfasis el que Él ganó la iglesia con su propia sangre? Para que no crea que Él se puede señorear de la iglesia. Porque es que lamentablemente muchos ministros, muchos reverendos en las iglesias hay que reverenciarlos, hay que, mejor dicho, casi que arrodillárseles, porque se han enseñoreado de la grey. La grey, pastor, corrompido, corrupto, ladrón, pícaro, esa no es tuya, es de Cristo. Él la compró con su propia sangre. Estableciendo mandatos, dogmas humanos. Yo recuerdo que ese sinvergüenza que era pastor mío, hermano, no podía tener un poquitico de bozo uno ahí, porque ya le hacía uno así, que quisiera que se está uno mundanalizando. Y hoy tiene un postacho tremendo. Alabado sea el nombre del Señor.
y me ha evadido. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Entonces llegó y le dijo: oh, ministro, cuídese y cuide la iglesia. Y recuerde que la iglesia que usted está cuidando, la va a cuidar es con la doctrina que yo te voy a dar. No la doctrina, no los conceptos humanos, no los preceptos humanos, no los dogmas humanos, no lo que usted establezca. Porque triste y lamentablemente en muchos grupos religiosos hay reglas humanas. Alabado sea el nombre, Señor. Y recuerde que yo la gané con mi propia sangre. Y le dijo: tiene que estar pendiente de usted, de cómo está andando, cómo es la relación que tiene conmigo, cómo está conduciendo la iglesia, está teniendo en cuenta que la iglesia le pertenece a Cristo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros bestias salvajes que devorarán a la iglesia. Ese es el término bíblico. Bestias salvajes que devorarán a la iglesia. ¿Cómo la devorarían? Con doctrinas falsas, doctrinas de error. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Porque yo sé que después de mi partida, yo ya me voy a ir para Roma. Y allá Nerón me va a cortar la cabeza. Ya Pablo ya como que el Señor le había prevenido de que él iba a entregar la cabeza en Roma. Alabado sea el nombre del Señor. Porque yo ya estoy para partir. Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, bestias. La versión antigua de esta dicen lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Se lo dijo a la iglesia de Éfeso. Capítulo 20, verso 28 al 30 del libro de los Hechos. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Esta iglesia de Éfeso tuvo un principio sensacional, magníficamente hermoso, amando a Dios. Su fundamento fue nada menos que Pablo. Oiga, hermano, ¿quién instruyó a la iglesia de Éfeso? El que recibió la palabra de revelación directamente por el Espíritu Santo, Pablo, instruyó a la iglesia de Éfeso. Y sus pastores fueron hombres entregados a Dios. ¿Quién? Apolos y Timoteos. Los pastores de la iglesia de Éfeso fueron Apolos y Timoteos. Dicha iglesia comenzó como una isla de pureza en un mar, alabado sea el Señor, de desdicha. ¿Cómo comenzó la iglesia, hermano? Comenzó como una isla de pureza en un mar de desdicha. Problemas por todos lados había, hermano. Ahí estaban, hermano, las leyes del emperador de los Césares. Sus miembros tenían tanto éxito espiritual en alcanzar y purificar partes de la ciudad que tuvieron algunos de los sistemas más complejos de la falsa religión que existía en ese entonces. Fueron espiritualmente, hermano, entregados al Señor
y con una pureza tremenda que alcanzaron partes, hermano, de todo el sistema religioso de ese entonces en la iglesia de Éfeso. De ahí que no es de sorprenderse que Cristo comenzara su carta elogiándolos. Mire lo que el elogio que el Señor les dio. Capítulo 2, versos 2 y 3. Una entrega total. Pero vuelvo y les digo, hermanos, qué bueno para los que comenzamos siendo carnales y que estamos, Señor, hermanos, en el Espíritu. Capítulo 2, versos 2 y 3. Le dijo el Señor: yo conozco tus obras. ¿Qué conocía el Señor de ellos? Que en el sitio donde yo estaba, en la región donde estaba, era, hermano, pura desdichas, hermano, problemas por todos lados, hermano, se vivía una vida estrecha, hermano, pero que en medio de todo eso, por el amor que tuvieron al Señor, hermanos, se abrían paso en medio de las dificultades. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Hermano, eran como las hormiguitas, hermano. Trabaje y trabaje y trabaje y sufrían con paciencia. Y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hayas hallado mentirosos. Como el ministro, hermano, había recibido esa advertencia de que estuviera pendiente, el hermano estaba pendiente de que no fueran a haber infiltraciones doctrinales, hermano, que dañaran la iglesia. Y ellos se mantuvieron en esos principios. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Incansables. Vuelvo y les digo esto, hermano: evangelizar, enseñar la palabra, ayunar, orar, ganar almas para Cristo, hay que hacerlo. Pero lo más importante, hermano, es lo que hay que continuar siéndole fiel a Dios, porque el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados, viendo cómo esa congregación, viendo cómo ese hombre, esa mujer gana a otros para Cristo. Él no se va a quedar manicruzado. Él no se va a quedar manicruzado. Amén. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Aquella ciudad no era fácil para vivir. Amén. Yo le pregunto a mi Señor: ¿por qué nos ha traído a ciertos lugares donde he salido a hacer la obra con la hermana? Siempre nos ha tocado lugares escabrosos, de violencia, de inmoralidades. Dios sabe por qué. Esa ciudad no era fácil para vivir. En todo el centro estaba el templo de ¿quién? Nada más ni nada menos que la diosa más adorada en ese tiempo por los asiáticos, la diosa Diana. Estaba el templo más hermoso de la diosa Diana. Lo primero que tenía que hacerle los miembros de la iglesia era hacerle frente a la idolatría.
presentar al Dios vivo, presentar al Dios de la Biblia. Por eso nosotros, en donde quiera que llegamos, presentamos al Dios de la Biblia, no al Dios de la religión tal, sino al Dios de la Biblia. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. En ese tiempo, ese templo, hermano, de la diosa Diana, era una de las 7 maravillas del mundo de ese entonces. Multitudes de eunucos, miles de sacerdotisas, prostitutas, muchos mensajeros y falsos profetistas creaban un ambiente saturado de música pagana, de idolatría satánica, orgía y embriaguez. ¿Usted sabe qué es orgía? La palabra orgía es donde viene lo que es el despilfarro, o el despilfarro no, la entrega total a la depravación sexual. Terminaban un culto a la diosa tal, en este caso la diosa Diana, e inmediatamente colocaban la música y empezaban a tener sexo los propios sacerdotes y los profetas, en honor a la diosa Diana, y se embriagaban. La moralidad de la ciudad era mucho peor que cuestionable. ¿Qué se puede cuestionar? Lo que es cuestionable. Y aquí no había para dónde tirar más. Era peor que cuestionar. En medio de la inmoralidad, sin embargo, el Señor resucitado usó la predicación de Pablo para alcanzar a muchos para Cristo, entre ellos la gran mayoría de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Estos creyentes trabajaban duro y soportaban circunstancias difíciles con paciencia. Odiaban el pecado y no lo toleraban en su presencia. Versículo 6, capítulo 2. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Odiaban el pecado. Amén. Los nicolaitas seguían la enseñanza de Nicolás, un heraldo que promocionaba la inmoralidad sexual. Los nicolaitas practicaban el libertinaje. Amén. Y con la ayuda de Dios terminará y continuaremos para el próximo semestre. Hay que amar a Dios y su palabra. Pueblo de Dios, estamos a punto de irnos. Ya el escenario está preparado. La ciudad llamada Petra, donde el pueblo de Israel, en el momento cuando aparezca el anticristo, los que dice allá Mateo que los que estén en la azotea no desciendan para tomar nada, sino que huyan a los montes. En el monte, un lugar llamado allá Petra, ya está una ciudad hermosa preparada, que Dios la tiene preparada, hermano, que solo poquitos han podido entrar en la actualidad. Allá Dios los va a guardar a los judíos que escapen del anticristo. Los demás que no escapen del anticristo, hermano, quedarán ahí en Jerusalén, allá en Jerusalén, y los van a entregar los palestinos. Y sabemos que Palestina hizo un pacto con Israel de no agresión en la actualidad, y esos palestinos son los que van a entregar a los judíos a muerte.
La iglesia, hermano del alma, óigase bien, de cualquier concilio que usted pertenezca, la iglesia de Jesucristo, muy pronto nos vamos a ir. Entre menos, hermano, espabilium, hemos dicho, el párpado nuestro, el Señor nos levanta. Cristo está pronto para esperarnos en las nubes. No hay tiempo, ya se puede decir, de estarnos preparando. Tenemos que estar preparados. Escarriado, conviértate a Cristo, pídale perdón a Dios y vuelva hacia Él de todo corazón antes de que sea demasiado tarde. La trompeta sonará y solamente los que estén viviendo en santidad y en pureza oirán el sonar de la trompeta. Los demás se quedarán para empezar la tribulación, 3 años primero y medio de el convencimiento del anticristo a este mundo, y luego los 3 segundos años y medio de la apretura de Jacob. Estemos en pie, hermano. Que Dios les bendiga y Dios les ayude. Padre Santo que estás en gloria,